A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Al principio era muy fácil entender el mundo y el universo que nos rodeaba. Bastaba mirar al cielo y la conclusión era obvia. El Sol se movía alrededor de la Tierra, al igual que la Luna y todos los cuerpos celestes. La segunda conclusión aparecía también obvia. Éramos el centro del universo, y el Sol y todos los astros estaban allí para alumbrar nuestra humana vanidad. Pero el pensamiento hace milagros. Un sacerdote polaco llamado Nicolás Copérnico, hombre de misteriosa personalidad y variados estudios, enfrentó el universo aparente con la realidad de la matemática y se llevó la gran sorpresa. No éramos el centro de ningún universo, salvo de ese universo mentiroso que nos habíamos inventado. La verdad era mucho más simple y bella. La Tierra era apenas una pelotita de hierro y agua, girando alrededor del Sol en algún rincón sin importancia. Copérnico, el sacerdote, sabía cómo la Iglesia podía castigarlo si se atrevía a dar a conocer la noticia de su descubrimiento. Y dado que vivía sus últimos días, sin fuerza para soportar violencias, entregó el libro a un alumno suyo que decidió enfrentar la nueva verdad. El primer ejemplar de aquel libro, llamado De las revoluciones de los cuerpos celestes, le fue entregado a Copérnico en su lecho de muerte, y no pudo ser testigo de la tempestad desatada. La obra fue condenada por la Iglesia un día como hoy, 5 de marzo de 1616, cuando la declaró herética y mentirosa. Pero los años y la inteligencia terminaron por darle la razón a Copérnico, que nos hizo el favor de hermanarnos humildemente con el resto del cosmos. Despiértese bien informado. Titulares. Variantes del SARS-CoV-2 son resistentes a anticuerpos. Listado de profesores del magisterio para la vacunación contra COVID-19. El ejercicio físico debe ser una actividad esencial. Agenda cultural por el Día de la Mujer. El doctor en jurisprudencia Mario Prado comenta por qué es importante cuidar la dolarización. Le contamos cuánto dinero del Fondo de Promoción Electoral utilizaron los candidatos en los comicios del pasado 7 de febrero. Vida y Tecnología hablará del 41% de mujeres en la ciencia en Ecuador. En el segmento de salud, con el tema ¿Sabes qué es la hipocondría digital? Segmento de opinión, esta es la gota que derramó el vaso. Política internacional, Birmania y el terror. Y en editoriales, Miguel Rivadeneira, Pobre País, Alberto Dajic, El horror en las cárceles, y Martín Pallares, Litardo compra indulgencias al correísmo. Noticias del día con Carla Sánchez. Variantes del SARS-CoV-2 son resistentes a anticuerpos. Algunas de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 han mostrado resistencia al efecto de los anticuerpos neutralizantes con experimentos de laboratorio, lo que puede tener implicaciones sobre el diseño de vacunas y las terapias con anticuerpos contra el COVID-19, según un estudio publicado en Nature Medicine. Los anticuerpos neutralizantes producidos por el organismo en respuesta a una infección o una vacuna bloquean la capacidad de los virus para entrar en las células del huésped y son importantes porque ayudan a generar inmunidad a largo plazo. En el estudio publicado por Nature Medicine, Mita L. Diamond y Ali Weinstein de Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, y Pei Yang Shi de la Universidad de Texas, de Medical Branch, Galveston, Texas, han evaluado la capacidad de los anticuerpos para neutralizar linajes recientes del SARS-CoV-2 como la variante del Reino Unido B.1.1.7.
La mayoría de las muestras mostraron una actividad inhibidora reducida contra el virus con la proteína de la espiga B.1.351 u otros virus del SARS-CoV-2 con mutaciones en las posiciones 484 y 501, lo que sugiere que los anticuerpos neutralizantes actuales pueden tener menos eficacia contra las variantes sudamericanas, sudafricanas u otros virus con mutaciones en las posiciones 484 y 501. Listado de profesores del magisterio para la vacunación contra el COVID-19. En el marco del retorno a clases semipresenciales en 77 colegios que ya contaban con planes pilotos aprobados desde septiembre, Montserrat Kramer mencionó que ya tienen un listado del magisterio fiscal y procederán a solicitar la lista del particular para enviar a las autoridades pertinentes. Daremos instrucciones más claras la próxima semana, agregó la ministra. También comentó que hay solo una cifra aproximada de deserción escolar y que están en constantes reuniones para hacer el seguimiento. Kramer detalló que han tomado las medidas de bioseguridad necesarias para el cuidado y la protección de los niños, adolescentes y profesores. Nos unimos como comunidad educativa para lograrlo, para continuar con la educación y el bien superior del niño. El ejercicio físico debe ser una actividad esencial. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reconocido que la falta de actividad física es un factor de riesgo importante para aumentar el número de personas con enfermedades mortales. De hecho, las estimaciones de 2020 indican que no cumplir con las recomendaciones de actividad física es responsable en todo el mundo de más de 5 millones de muertes cada año. Dimensiones de pandemia, sin duda. Recientemente, un estudio basado en datos de más de 1 millón de personas indicaba que si la práctica de la actividad física fuera suficiente, equivalente a 60 o 75 minutos por día de actividad física con intensidad moderada, serviría para contrarrestar el incremento del riesgo de mortalidad que supone permanecer de más de un cuarto de hora sentado al día. Tan solo el 18% de los adultos entre los 65 y 74 años y el 15% de los mayores de 75 años cumplen las pautas mínimas de ejercicios cardiovasculares y de fuerza muscular establecidas por la OMS, es decir, hacer más de 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, vigorosa, por semana y ejercicios de fortalecimiento muscular por lo menos 2 veces a la semana se recomienda. Agenda cultural por el Día de la Mujer. Recorridos especiales por museos, exposiciones, conciertos y más se preparan para estos 3 días por el Día de la Mujer. Además, hay actividades gratuitas para toda la familia. Esta es la propuesta de Comandá Parque Urbano. 5 de marzo hay una serie de entrenamientos para niños, adultos, desde las 8 horas. Fútbol, bailoterapia, artes marciales, charlas sobre salud y nutrición, entre otras, son las propuestas. Se transmitirán en diferentes horarios por Zoom o por Facebook Live. Más detalles se encuentran en las redes sociales de la organización. El sábado 6 de marzo la música es la protagonista. Desde las 7:30, el artista ecuatoriana Fernanda Bertero presenta Petróleo, el álbum debut de su proyecto Fiebre. El evento será presencial en el Teatro Nacional Sucre y podrá disfrutar de los 8 temas que componen el trabajo del artista. Además, contará con la participación de los músicos Paola Navarrete y Tallos. La música de la Casa de la Cultura presentará otro concierto, Déjame decirte que te quiero, especial de José José. Es un evento presencial dedicado a los éxitos del reconocido cantante y a los clásicos de Trigo Limpio, ABBA y Madonna. El concierto estará bajo la dirección musical de Iván Acosta Calderón y contará con la participación de destacados músicos y artistas, entre ellos Pancho Telo, María Caterina, Juanpa Acosta e Isaac Hinojosa. El encuentro será en la Casa de la Música a las 19 horas. Requiere adquirir entrada con anticipación. El Consejo de Administración Legislativa CAL devolvió al Ejecutivo el proyecto que protege a la dolarización. Esta vez señalan que choca con la Constitución. El objetivo principal del proyecto de defensa de la dolarización es devolver la independencia al Banco Central y blindar las reservas de esa entidad.
para que futuros gobiernos no puedan usarlas para financiar el gasto público, como lo propone el candidato Andrés Arauz, quien desea utilizar las reservas del Banco Central para pagar la deuda de 1.2 millones que el gobierno tiene con los municipios. El doctor en jurisprudencia Mauricio Prado cuestiona el accionar de la Asamblea Nacional, resaltando que a los legisladores no les interesa aprobar el proyecto. Yo creo que es fundamental considerar que ha sido tradicional en el Ecuador que los momentos políticos sean distintos de los momentos económicos. Muchas veces los problemas económicos han sido postergados en función de las necesidades que imponen los tiempos políticos. Y obviamente, en este caso que estamos analizando, la urgencia política de los legisladores que están acabando su periodo es una urgencia que nada tiene que ver con las necesidades urgentes que tiene el país. Como usted sabe y todos los oyentes saben, desde antes de la pandemia se enfrentaba a un severo problema fiscal que explotó durante la pandemia, y durante la pandemia se ha ido corrigiendo y se ha logrado obtener financiamiento barato, financiamiento con tasas de interés menores al 5%, y ahora la aprobación de esta ley dependía un desembolso nuevo de cerca de $400 millones, un poco más de $400 millones, pero parece que los legisladores que se están despidiendo no sienten esa urgencia ni les importa esa urgencia. Y eso es lo lamentable. Al respecto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del CAL, Patricio Donoso, considera que el proyecto será aprobado por la actual Asamblea Nacional, aunque les quedan 2 meses y medio de su gestión, porque el 14 de mayo se posesiona el nuevo legislativo que se conformó el 7 de febrero en las urnas. Escuchemos. Yo pienso que esta Asamblea tiene que aprobar este proyecto, esta Asamblea, y tenemos todavía 2 meses y medio para hacerlo, y en mi opinión hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque, repito, hay que defender la dolarización, hay que generar un banco central autónomo. Los expertos en materia económica dicen que este es o debería ser el Banco Central, el tercer creyente. Por un lado está el gobierno, los diferentes gobiernos, por otro lado está el sector privado, el que hace comercio exterior, importaciones y exportaciones, y que el tercer creyente, o sea, el justo medio, debe ser un Banco Central no politizado, técnico. Por eso es que el proyecto establece una forma diferente de nombramiento de los miembros del directorio, de 5 miembros con 4º nivel de educación académica, con experiencia en temas económicos. Yo no estoy de acuerdo en que diga el proyecto que 2 de ellos trabajarán a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. No estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo en que el nombramiento sea apolítico, de que sean personas que no pertenezcan a un partido político. Y en algo que difiero con lo que usted acaba de decir, Milton, yo creo que esta Asamblea tiene que aprobar, pero tenemos que asegurarnos que existan los 70 votos, porque si vamos a tratar este proyecto y no hay los 70 votos, no podría volverse a tratar este proyecto en un año. Hay que manejar con cuidado, hay que manejar con la sapiencia y con la capacidad de parlamentar, por eso se llama parlamento, para convencer a quienes no están todavía convencidos de que el proyecto, con los reparos que hay que hacer algunos cambios, ya podemos hablar, si usted, de aquello, necesitamos esos 70 votos, porque necesitamos que el medio de pago solo sea el dólar y no otras monedas, porque necesitamos que el Banco Central no sea un prestamista de última instancia, pero para eso tenemos que asegurar los 70 votos, si no, todo lo que estamos hablando se iría en el aire. Mario Prado era uno de los 5 integrantes del directorio de emisor del Banco Central, quienes fueron designados por el Parlamento. Su participación fue importante para que en el año 2000 se apruebe la dolarización. A continuación explica por qué se decidió enterrar el Sucre e implementar la dolarización en el Ecuador. Me parece que es la primera pregunta que debemos responder. ¿Qué ha sido la dolarización? ¿Qué ha significado para los ecuatorianos la dolarización? Y yo creo que la respuesta unánime, la respuesta en la cual nadie va a disentir, es que la dolarización se ha convertido en un blindaje del patrimonio de todos los ecuatorianos, sobre todo de los sectores más pobres del país.
que han podido mantener la capacidad adquisitiva de su salario, que les ha permitido ahorrar, que les ha permitido acceder a bienes y servicios que antes no podían acceder. Eso ha sido la dolarización, un blindaje social. Defender la dolarización implica tener la conciencia de que el país completo quiere seguir en la dolarización y que no puede ponerse en riesgo este sistema por la implantación de políticas populistas que pretenden utilizar los recursos del Banco Central para fines distintos de los que estos tienen. Entonces, nosotros yo creo que como ecuatorianos, y esto es un tema que beneficia sobre todo a los estratos más pobres, tenemos que tener la conciencia que es necesario tener un andamiaje jurídico que le ponga límites al Banco Central, que elimine el manejo discrecional de los recursos que maneja el Banco Central, que están en caja, y que garantice de que puede desenvolverse en el futuro la dolarización. Aquí hay que partir de un hecho de que la Constitución de Montecristi estableció que la política monetaria es una atribución de la función ejecutiva. Antes de la Constitución de Montecristi, la política monetaria era una responsabilidad del directorio del Banco Central, que era un organismo autónomo, no dependiente de la función ejecutiva. Con la Constitución de Montecristi se estableció que la política monetaria está dirigida y es de responsabilidad del presidente de la República. Ahora, usted que... Entonces, ese marco constitucional tenemos que respetar, pero que la Constitución diga que la política monetaria es facultad privativa del Ejecutivo, no quiere decir que no se puedan poner límites legales al ejercicio de esa facultad que la Constitución otorga al Ejecutivo. El 9 de enero del 2000, el presidente Yamil Maguad decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. A partir de ese momento, todas las transacciones monetarias, comerciales y financieras del país dejaron de realizarse en la moneda nacional, que era el sucre, y pasaron a realizarse en la moneda de Estados Unidos. Muchas familias tuvieron que emigrar porque perdieron sus ahorros. Varios ciudadanos atentaron contra su vida. Entonces, el feriado bancario fue un momento complicado para muchos hogares ecuatorianos, pero el doctor en jurisprudencia sostiene que dolarizar al país fue una buena decisión, puesto que el Ecuador tenía diversos problemas económicos. Lo importante es decir por qué llegamos a ese estado a finales del 99. Y llegamos a ese estado por la acumulación de problemas macroeconómicos que quedaron sin resolverse en el tiempo. Permanentes y constantes déficits fiscales. Crecimiento permanente del endeudamiento público. Todo eso llevó a un proceso de descomposición de la economía. Pérdida de ingresos por la caída del precio del petróleo. Pérdida de divisas por el fenómeno del Niño, y se perdieron exportaciones por banano, por camarón, por café. Todo esto nos llevó a la dolarización, y la dolarización fue una medida que respondía a una economía que estaba ya dolarizada de facto, y una respuesta ¿a qué? A un proceso brutal de hiperinflación que hubiera entrado el Ecuador si es que no se adoptaba la medida. Ese es el contexto de la dolarización. Entonces, ¿qué nos han dejado estos 21 años? Nos ha dejado la evidencia de que el sistema funcionó porque
se eliminaron los intereses creados que pueden girar en torno a la fijación del tipo de cambio, y los que estaban en contra de la dolarización decían que van a quebrar los exportadores. Ustedes ven cómo crecieron las exportaciones. Los que estaban en contra de la dolarización decían que los bancos no van a soportar una economía dolarizada. Ustedes ven que ahora en esta circunstancia tenemos un sistema financiero sólido, un sistema financiero líquido. A continuación le contamos cuánto gastaron los candidatos a la presidencia, al Parlamento Andino y a la Asamblea Nacional por promocionar sus nombres y propuestas. A través de un comunicado difundido el martes 2 de marzo de 2021, el CNE recordó que el Fondo de Promoción Electoral para los comicios se fijó en $16 millones. El monto utilizado según el Consejo Nacional Electoral equivale al 88,53% del total, es decir, $14,1 millones, correspondientes al Fondo de Promoción Electoral. El CNE también informó que, de los candidatos presidenciales, solo César Montúfar y Pedro José Freile no utilizaron este fondo. Según información emitida por el CNE, las radios fueron los medios de comunicación que más órdenes de pauta propagandística recibieron, con $6,9 millones, lo que equivale al 49% del total. Se registraron 4.815 órdenes de publicidad. La televisión, en cambio, recibió 679 órdenes de pauta, lo que equivale al 30% del total, es decir, 4,2 millones. A esos montos le siguen el uso de vallas publicitarias que constituyeron el 11% del Fondo de Promoción Electoral, lo que equivale aproximadamente a $1,5 millones, con 288 órdenes de pautaje, mientras que en prensa hubo 324 órdenes de publicidad por el valor de $811,157, lo que supone el 6% del total. Finalmente, en medios digitales se empleó el 4% del fondo, con $611,407 por 258 órdenes de pauta. El CNE informó que las órdenes de publicidad y pautaje que fueron aceptadas durante el periodo de campaña serán revisadas por parte de la Dirección Nacional de Promoción Electoral para el posterior pago a los medios de comunicación registrados como proveedores. Amigos televidentes, regresamos el día lunes con más información aquí en su noticiero Telesucesos. Que tenga un buen fin de semana. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su noticiero Telesucesos. Queremos comentarle un tema que creo que es muy importante para cambiar el chip de lo que en nuestra sociedad está pasando. Hace poco, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, sacó unas cifras respecto a cómo está la participación de la mujer en la ciencia. Y ese es un factor que es necesario reflexionar. En Ecuador, según datos del 2020, apenas el 41% de las personas que se dedican a ciencia y tecnología son mujeres, cuando en otros países este rango ha subido muchísimo más. ¿Cuál es la principal barrera que el estudio de UNESCO menciona? Y es una barrera cultural. Es una barrera cultural que creo que depende de cada uno de nosotros. Y hoy es un muy buen día para reflexionar al respecto. ¿Por qué? Porque no hay diferencias entre un hombre y una mujer al momento de escoger una carrera, especialmente en aquellas donde se necesita diversidad de criterios y también incluir equipos diversos para avanzar más rápido. Entonces, si la principal barrera es la cultural, es decir, si yo en mi casa, cuando tengo una niña
que está aprendiendo y está decidiendo sobre su futuro, le digo, esa carrera no es para mujeres. O también le digo a los varones que relacionarse con científicas o con mujeres que se dedican a la ciencia tienen que ser mujeres raras, porque sí nos hemos encontrado a lo largo de los años con comentarios de este tipo, de chicas que quieren dedicarse a la tecnología, pero consideran que sus padres no les apoyan lo suficiente, o que son carreras muy difíciles y que las mujeres deberíamos escoger unas carreras más fáciles. Esta barrera cultural es el principal escollo que debemos superar para llegar más arriba de ese 41% de participación de la mujer en la ciencia en este momento. Por otro lado, comentarles que en el mundo de la tecnología y de la ciencia en general está como un mandamiento que es muy vigente al día de hoy, es que tenemos que generar equipos de trabajo diversos con diferentes opiniones, con diferentes experiencias y por supuesto con diferentes perspectivas. Eso es lo que hace que los proyectos avancen más rápido. Por lo tanto, si queremos generar una cultura donde haya equidad, pensemos en apoyar a las chicas para que escojan carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros como sociedad y también brindar la oportunidad al país de aplicar tecnología, de generar tecnología y de apostar por tecnología. Piénsenlo por favor y consideren qué es lo que estamos haciendo nosotros para derribar las barreras o para poner un ladrillo más en esa barrera para que las mujeres tengan mayor participación en ciencia y tecnología. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es su noticiero Telesucesos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Tenía yo cuando cayó Chávez. Piénsalo. Soy venezolana, gracias al amigo de ese señor, yo estoy aquí. Vamos a ir otra vez a ese señor. ¿En qué país te quieres ir a vender caramelos? Cuento. La gratitud es lo más importante. Claro. Agradezcanle a Maduro que estoy aquí, y a Correa. Eso es una muestra de lo que es la grandísima estupidez humana. Gracias a gente que es amiga de ese señor, muchos venezolanos estamos en este país. Por Dios, no lo permitan. Me vine sola, no tengo aquí familia, no tenía amigos. En las redes comencé a ubicar a distintos venezolanos que estuvieran acá. Allá en Barinas yo también daba clases de baile, profesor de baile también, soy bailarín integral y licenciado de educación física e inglés, como vuelvo y repito. De eso también trabajaba de moto, taxi, o sea, hacía de todo un poco realmente. Y la gente vive a sacrificio, a lástimas, humillándose al país por una bolsita de clase, que es lo que dice el gobierno, que sale a darle la comida a la gente. Eso es mentira. Eso le salen a uno con un mercado ahí que no da ni lástima. Yo por lo menos trabajé con el gobierno venezolano. Y cuando me di cuenta que las cosas no eran como ya las estaban pintando, me fui. Ya la gente venezolana está emigrando, está huyendo de una situación que se vuelve cada vez más fuerte. Yo como profesional pasé 5 años estudiando y ni siquiera puedo pagarle la comida a mi familia. No es justo. Yo inclusive he limitado mi propio consumo diario como para rendir la comida que está en la casa. O sea, tratar de no abusar, o sea, comer como que lo justo para que los demás también
consuman algo, porque ajá, por lo menos todos comen, pues. Así sea poquito, pero tratamos de estirar la comida, pues. Hoy voy al supermercado en Venezuela. Pero mientras más me acerco, empiezo a escuchar estos gritos. Hablando con la gente descubro que hay personas que están desde la madrugada esperando para comprar comida. Y el supermercado dejó de vender. Y este hombre de franela azul nos llega y nos advierte: los vieron, nos dice. Segundos después estamos rodeados por la Guardia Nacional. Nos obligan a dejar de grabar, pero seguimos grabando el audio. Agarra el video y elimínelo. Por favor. Queremos vamos allá para Semana y vamos a pasar una larga noche. Bienvenido a mi país, Venezuela. Un país de colas para comprar comida, que el gobierno no quiere que se graben, y donde una simple visita al supermercado puede terminar en un disturbio. Por la comida, la semana pasada fuimos al mercado, recibimos la bolsa y solamente me dieron 2 kilos de arroz, 2 kilos de harina pan y 1 de pasta. Y son tan abusadores que nos facturaron 2 pastas. Por eso es la protesta. Y eso es una vez por semana nada más. Así no entiendo. Una vez cada 2 meses. Nuestros niños no van al colegio porque no tenemos nada que darle. No, y ayer mandaron la guardia a las 6 de la tarde que mataran a la gente que tenían que matar o que se llevaran presos porque se tenían que llevar presos. A veces me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. ¿Esta es la comida más fuerte del día? Esa es la que yo me como. Esa es la única que se acuesta con esto. Ahora y se acuesta con eso. Esto es lo único que van a comer hoy. Eso es lo único que yo como. Y en época de crisis son estas las personas que más sufren. El plato de hoy es arroz sin acompañante. Tenemos rato buscando comida y no hay nada. Esa es la verdad, que no se fue el mundo entero, nos estamos muriendo de hambre. ¿A dónde vamos? Para Perú. ¿A pie? Galeriera, la galeriera nos olvidaron grave. Galeriera, la galeriera nos olvidaron grave. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto. Yo estoy aquí, en Colombia, por mi hija, por mi mamá. Galeriera, la galeriera nos olvidaron grave. Ay, no puedo más. La galeriera nos olvidaron. Lo que haces es descansar y caminar, descansar y caminar. Plantillas improvisadas de cartón para tratar de sobrevivir. De verdad no quiero que ellas sufran lo mismo que estoy sufriendo yo. Tenemos 1 mes y medio caminando. Ese presidente que está allá no sé, está ciego, no. El daño que está haciendo, nos está matando. Sin bañarnos, bueno, como 3 días desde que salimos de San Cristóbal. A veces tengo ganas de vomitar, mareo, estoy súper cansado y no le digo nada. ¿Por qué? Para que no se preocupe. Galeriera, la galeriera nos olvidaron. Regresar para Venezuela es la muerte. Pero yo le quiero preguntar a Maduro, que me escuche un momento, por favor, y a Diosdado Cabello. ¿Cuándo te has acostado tú sin comer? ¿Ah? ¿Cuándo falta harina pan en tu casa, arroz en tu casa? ¿Cuándo falta leche en tu casa? Nunca, Maduro. ¿Por qué tú haces esto con nosotros los venezolanos? Míranos. Estás acabando con nosotros. Nosotros no vamos a poder hacer nada, pero allá está uno, mira. Recapacita, Maduro, antes que todo sea demasiado tarde. Recapacita, Maduro. Dios te tiene en la mira porque hasta ni el demonio te quiere en el infierno, Maduro. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Deja a los venezolanos tranquilos, vete. ¿Por qué te atreves a hacer esta travesía con tu bebé? Porque tengo que luchar por mis hijos. En Venezuela no hay alimento y tengo que hacer esto. Yo estoy aquí, en Colombia, por mi hija, por mi mamá. Porque de verdad no quiero que ellas sufran lo mismo que estoy sufriendo yo. En Venezuela no hay nada.
en Venezuela cada 3 meses que llega una caja de comida. Voy a luchar por ustedes. Y voy a salir adelante por ustedes. Porque aquí se me van a quedar ustedes, van a sufrir. Yo allá voy a luchar por todos ustedes. De verdad, Maduro nos tiene inmensamente pasando hambre. Muestra los rastros que le han dejado las largas caminatas. ¿Por qué los cubanos prefieren que se los coman los tiburones antes de seguir allá? ¿Por qué hay millones y millones de venezolanos que nos insultan, que nos atropellan? No nos importa eso con tal de salir de Venezuela. No acepten ese sistema nunca. El pueblo sufre la desgracia de la escasez. Vayan a un supermercado en Venezuela. Mire, yo quiero llorar. 12 horas sin electricidad en mi casa. Usted va a un supermercado y ahí no hay ni arroz con qué comer. La gente está flaca, la gente se está muriendo de hambre porque no hay nada ahí. Así que no se dejen, no sean bobos, no se dejen hacer eso. Nosotros en alguna vez cuando nos hemos sentido mal o hemos sentido algún dolor determinado, hemos buscado en el internet a qué corresponderían estos síntomas. Y un poco jugando a ser médicos, hemos tratado de diagnosticarnos o de autodiagnosticar qué es lo que podríamos presentar. ¿Cuántas veces al médico, cuando hemos acudido al médico, le hemos aclarado que lo que tenemos o los síntomas que hemos visto pueden corresponder a alguna enfermedad que hayamos consultado en el internet? Bueno, pues esa conducta que genera justamente esta posibilidad de tener al alcance de la mano toda una serie de información gracias al internet, hace que muchas personas deriven en comportamientos de alguna manera recurrentes frente a esto. Los especialistas le están denominando a este término como cibercondría o una hipocondría digital. Y es que hace referencia justamente a aquellas personas que ya tenían de base un comportamiento de sentir que siempre se están enfermando, que cualquier síntoma que podrían estar presentando podría obedecer a una enfermedad o una patología muy grave, muy seria. Esta situación característica de este tipo de personas se traslada ahora al ámbito digital, al ámbito justamente del internet. Y realmente puede tener serias consecuencias en el estado emocional, en el estado fisiológico de las personas, porque no solamente le lleva a diagnosticarse, sino que también en muchas ocasiones le lleva a tratar de automedicarse y esto obviamente puede tener efectos negativos. Cuando nosotros hablamos de esta hipocondría digital, que no es un término todavía que se encuentra en los manuales de los trastornos mentales que existen en el medio, en el ámbito de la psicología, pero es un término que lo vamos utilizando cada vez con más recurrencia, con más frecuencia, porque vemos que hay un número cada vez más elevado también de la población que busca encontrar los síntomas de lo que aparentemente está teniendo y las explicaciones de lo mismo a través del internet. Esta situación, les decía yo, que puede conllevar a problemas en la estabilidad, en primer lugar, emocional de la persona. ¿Por qué? Porque la persona usualmente, vamos a poner un ejemplo, si pone dolor de cabeza, y pone esa búsqueda en el internet o pone causas del dolor de cabeza, muchas de las respuestas que va a arrojar esa búsqueda en el buscador del internet pueden estar asociadas a enfermedades serias, a tumores, es decir, a magnificar esa situación que podría deberse en la persona específicamente a otra situación totalmente diferente. Y esto le va a angustiar a la persona, va a provocar muchas veces que empiecen a aparecer otra serie de síntomas más bien de orden psicosomático, más que de tener un origen fisiológico como tal, y esto puede incrementar, como les decía, esa inestabilidad en el ámbito emocional de la persona.
Adicionalmente a eso, va a seguir añadiendo síntomas, va a seguir añadiendo otro tipo de situaciones a este cuadro y va a ser más complejo. Cuando la persona acude entonces a un profesional de la salud, en este caso a un médico, y no cuadra el diagnóstico que el médico le da con este diagnóstico que la persona se hizo producto justamente de esta implantación en su mente, de ese pensamiento intrusivo frente a qué es lo que ella piensa que tiene, entonces va a empezar un peregrinaje por diferentes médicos tratando de que alguno calce en ese autodiagnóstico que la persona se realizó. Fíjense entonces ustedes que esta es una situación realmente que puede ser compleja. ¿Qué podemos hacer al respecto? Identificar en primer lugar cuáles son los síntomas que tenemos, no necesariamente acudir al internet para tratar de encontrar una respuesta o para tratar de encontrar el diagnóstico frente a la enfermedad que la persona puede, o a la dolencia que la persona puede estar teniendo, acudir a un profesional de la salud en ese sentido que le orientará de una mejor manera. Y si después de ese diagnóstico la persona no comprende bien todo, ahí sí, además de pedirle al médico que le explique cuáles son toda la connotación que tiene la dolencia que está atravesando, pues sí, acudir a una fuente tal vez en este sentido del internet que le podrá ayudar a despejar tal vez sus dudas, pero nunca esa será la fuente de diagnóstico para la persona. Cuidemos entonces de no caer en esta hipocondría digital y pensemos que no ponemos solamente en riesgo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Buenos días. Global Hoy con Alan Carney. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, y prácticamente al mismo tiempo que la India, obtiene su independencia de la Gran Bretaña, el país geográficamente más occidental de la península indochina, Birmania o Burma, como es conocida en inglés. Se trata de un país de una enorme diversidad étnica y cultural, donde posiblemente ese nombre de península indochina es donde más sentido tiene, porque justamente ahí confluyen muchísimas de las culturas que provienen por una parte del Tíbet y de la India y por otra parte de la propia China y de los otros países de la península como Vietnam, Tailandia o Laos. Más de 100 etnias distintas lo habitan, con las consiguientes diferencias y conflictos hasta lingüísticos que esta diversidad determina. Desde 1962, con una breve interrupción, el país ha sido gobernado por las Fuerzas Armadas que han repartido entre los suyos y sus partidarios la riqueza y los recursos del país en perjuicio de la enorme mayoría de la población. Los dos intentos que ha realizado la dictadura por democratizar al país han demostrado el total repudio de la población al gobierno. Desde sus orígenes, este se definió como socialista e hizo honor a tal definición con los resultados alcanzados en su gestión. Esto es, la apropiación de la riqueza del país en beneficio del estrecho círculo del poder, una total indiferencia a las necesidades y problemas de la población, la represión más brutal a cualquier protesta o reclamo de la sociedad civil y, lo que es más grave, aprovecharse de los problemas étnicos para encontrar una víctima propiciatoria y desviar la atención del resto de la población. La minoría rohingya de religión musulmana originaria de lo que hoy es Bangladesh ha sido el blanco al que se dirigió el odio racial y religioso de la mayoría budista del país. El gobierno birmano ha sido y es acusado por la comunidad internacional de genocidio contra este grupo, pero no solo contra este grupo.
De hecho, en Birmania se libran varias guerras civiles internas que enfrentan al ejército con una diversidad de organizaciones rebeldes, algunas de las cuales han devenido en organizaciones delincuenciales en torno al tráfico de estupefacientes, particularmente opio y heroína, provenientes de lo que se denomina el Triángulo Dorado, que es el segundo productor mundial de estos estupefacientes. Como era de esperarse, la dictadura militar socialista ha contado a lo largo de su ya larga trayectoria, estamos hablando de 60 y casi 60 años, con el respaldo permanente de la China comunista, su principal socio comercial y valedor político ante organismos internacionales como las Naciones Unidas, donde el gobierno chino acaba de bloquear una declaración que pretendía realizar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condenando el reciente golpe militar y la represión desatada por las Fuerzas Armadas que ha provocado ya decenas de muertos en el país. Coincidencialmente, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, viajó hace 3 semanas a Birmania para reunirse justamente una semana antes del golpe militar con el general Min Aung Hlaing, que resulta ser, qué casualidad, el líder de la nueva junta militar que gobierna y mata en Birmania. China es de lejos el principal inversionista en el país y sabe perfectamente jugar el juego de la necesidad. La imposición de sanciones sobre la dictadura tendrá poco efecto mientras China siga respaldándole a esta. El caso de Corea del Norte demuestra a las claras la futilidad de tales sanciones si existe un actor internacional poderoso que siga apoyando y amparando al régimen dictatorial, cuyo destino es convertirse inevitablemente en títere del gobierno chino, al que evidentemente le conviene y le encanta tratar con socios en una situación de absoluta dependencia y necesidad de su apoyo. Como en tantos otros casos, China hará pagar en dinero, en recursos o en otras formas el apoyo y los préstamos que proporcione al país. No es desdeñable tampoco el hecho de que Birmania comparta con China una frontera terrestre de más de 2.000 kilómetros de extensión, a lo largo de la cual habita una importante minoría predominantemente china que se encuentra en conflicto armado con el gobierno birmano. Nadie sospecha de dónde pueden provenir las armas, municiones y equipos con que este grupo insurgente está dotado, pues China ha negado enfáticamente cualquier participación en tal equipamiento y, claro, todos le creemos. Al final del día, nada ha cambiado en la región. Las elecciones de 2020, en las que el ejército perdió el poder total, a pesar de quedarse por disposición constitucional con el 25% de los escaños parlamentarios, han quedado en nada. Las Fuerzas Armadas han retomado el poder total y en él se quedarán tanto tiempo como quieran, mientras dure el apoyo de China a la dictadura. Como todas, su permanencia depende de cuántas balas tengan y de cuántos soldados dispuestos a dispararlas contra la población civil existan. De lo que hemos podido ver, hay abundancia de unos y de otros, y habrá una importante cosecha de muertos hasta que la dictadura logre afianzarse en su poder. Birmania no es más que otro escenario en el cual el autoritarismo socialista encuentra actores dispuestos a participar en su teatro de títeres en la nueva gira mundial del circo totalitario. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. Pobre país. Con esa clase política, salvo excepciones, no hay futuro. Pobre país. Y no solo los del pasado, igual o peor los nuevos, del pasado reciente, con discursos del socialismo del siglo XXI, pero la misma demagogia y más corrupción. El desastre de Venezuela es el ejemplo al que quieren llevar. ¿Ese es el Ecuador que nos merecemos o el país que nos parecemos?
No se puede entender que en medio de la inseguridad jurídica, las debilidades e incertidumbres de un sistema electoral que no ofrece plenas garantías, el descontrol hasta en las cárceles, en lugar de rescatar y fortalecer la institucionalidad democrática, tratan de enjuiciar políticamente a quienes han venido combatiendo con valentía y decisión tanto acto de corrupción, especialmente los últimos 14 años y en gran parte del correísmo, como ha sido la fiscal general y el contralor del Estado. Han hecho lo que no realizaron sus antecesores. Esa ha sido la amenaza del PSC, que está perdiendo la brújula, que se refleja en la reducción de respaldo popular y haber perdido espacio en donde antes era la indiscutible primera fuerza política. Hoy aparecen con actos que buscan contribuir al desbaratamiento aún más de esta débil estructura institucional. Uno de los argumentos: no puede permitir la injerencia de otras autoridades en los comicios. Cierto que no se puede interferir el proceso electoral, pero con ese argumento que siga nomás ese ambiente de inseguridad e incertidumbre en los comicios en marcha. No se puede enterrar sin indagar las presuntas irregularidades y la auditoría de un sistema informático que no ofrece garantías. En medio del desencanto ciudadano, en todos los órdenes, solo busca la solución de sus acuciantes problemas económicos, sociales, laborales, de salud, por el COVID. Más bien, debieran preocuparse de contribuir al rescate y fortalecimiento de lo que poco que queda la institucionalidad, defender a quienes han dado la cara con valentía a la corrupción y no hacer el juego a quienes quieren que vuelva el pasado, que tienen en soletas al país. ¿Van a permitir otra metida de mano en la justicia para revisar sentencias condenatorias ejecutoriadas por corrupción como tienen permitido? Lo que pueda el ordenamiento jurídico o el respeto a la institucionalidad. La tragedia en las cárceles es otro reflejo no solo de la falta absoluta de control, sino también del dominio de las mafias, la penetración e influencia de grupos irregulares armados externos que impulsan el caos, que hasta se presume que financian campañas electorales. La ausencia del respeto de los derechos humanos en los centros carcelarios. Esta es la herencia del anterior gobierno, en el que creció sustancialmente la población carcelaria hasta llegar al hacinamiento, en parte debido al populismo penal que pusieran como el nuevo código. Editorial. Horror en las cárceles. El mundo, y no solo el Ecuador, observó perplejo, atónico, incrédulo, las escenas cargadas de sadismo, inhumanidad y muerte que se dieron en las masacres de varios centros penitenciarios del Ecuador. Las explicaciones sobre la corrupción en el manejo de las cárceles abundan. Muchos, en mucha simplicidad ingenua, atribuyen a esto la causa de todo el problema. Un cónsul de un país europeo, persona respetadísima, quien tuvo que visitar a una reclusa en Turi, Cuenca, originaria del país al cual ese cónsul representa, me decía que a él lo revisaron hasta si llevaba algo en el pelo y que entonces no entiende cómo pueden ingresar armas, celulares y más artículos en las cárceles. Sí, hay mucha tela que cortar respecto del manejo y la corrupción del sistema carcelario, que explica el por qué a unos los revisan y otros tienen armas, y por qué las cárceles son un lugar cercano al infierno. Sin embargo, lo más importante es que tenemos que entender cuál es la relación entre los hechos de ese submundo y lo que está sucediendo fuera de él. Que en varias cárceles se dé simultáneamente la masacre que se dio no puede jamás ser un hecho aislado. Es como si en 3 cárceles explotara en el mismo día los tanques de gas en 3 ciudades diferentes. ¿Qué puede creer que eso es un hecho fortuito? Entonces los ecuatorianos necesitamos entender en qué grado el crimen organizado ha penetrado y ha corrompido las estructuras políticas y sociales de nuestro país, y entender también cuál es la relación entre la situación de hoy y hechos que se han dado en el pasado, sean políticas equivocadas o falta de políticas. Las preguntas que vienen a la mente son muchas. ¿Hubiera pasado esto si hubiésemos mantenido el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los Estados Unidos con la base de Manta como centro de operaciones en el Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo? ¿Hubiera sido la situación igual si no se aplicaba la famosa tabla con la cual la posesión de cierta cantidad de droga quedaba despenalizada? ¿Fue esto clave en una invitación del tráfico dentro del Ecuador?
Hubiera sido el problema igual si los servicios de inteligencia de la policía y las Fuerzas Armadas no hubiesen sido debilitados y si las instituciones armadas no hubiesen sido sometidas a un perverso manoseo político en el cual diferente año de sucesos fueron hechos por razones de interés del gobierno y no con criterio institucional y de país. Estas preguntas y otras similares merecen un profundo análisis y claras respuestas. Pero más allá del entendimiento de toda la trama que está detrás de estos hechos y de su vinculación con el resto de la sociedad, es momento para fijar dentro de los grandes objetivos nacionales el nuevo rol que deben jugar las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Las guerras internas son hoy mucho más frecuentes y riesgosas. Miremos el caso de México, estado casi fallido, donde el presidente de la República ordenó dejar de molestar al hijo del Chapo Guzmán porque finalmente los narcotraficantes no podían ser combatidos por las fuerzas de seguridad sin producir un enorme daño colateral. Miremos la Colombia de los años 80, cuando la Corte Suprema de Justicia de ese país fue tomada e incendiada, cuando Pablo Escobar pegaba una cantidad de dinero por cada policía que le entregaran muerto y cuando hizo explotar un avión en vuelo. Esos extremos tuvieron un comienzo y llegaron a un pico. Las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen que complementar su misión tradicional con un nuevo rol distinto dentro de la sociedad. Esa nueva tarea implica una nueva estructura, nuevos equipos, nueva preparación, nueva mentalidad, nuevos planes, nuevas estrategias y una gran coordinación con la Policía Nacional. No es tema que haya recibido suficiente atención y reflexión en el país, pero la alarma que prende la crueldad observada en las cárceles del Ecuador nos hace ver la necesidad de actuar rápido para tener todas las fuerzas del orden listas a evitar que nos vayamos convirtiendo como otros países en un estado fallido. Editorial. Litardo compra indulgencias al correísmo. Hay políticos como por ejemplo César Litardo que conocen los momentos en que es importante comprar indulgencias, sobre todo con aquellos que sospechan que serán los nuevos ocupantes de Carondelet. Siempre les entra la urgencia de mostrarse solícitos a última hora. El caso de César Litardo, presidente de la Asamblea, no es el único, pero es más que evidente. Basta haberlo escuchado dando las explicaciones sobre las razones por las que el Consejo Administrativo de la Asamblea CAL resolvió devolver al Ejecutivo el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización. No dijo, claro, que así cumple una de las más caras aspiraciones de la campaña electoral correísta. Si se aprueba ese proyecto al correísmo, en el caso de ganar la segunda vuelta, se le hará mucho más difícil echar mano en las reservas del Banco Central, algo que necesita desesperadamente para financiar sus promesas de campaña, como entregar $1,000 a 1 millón de familias y pagar las deudas con los gobiernos locales. Muchas, pero muchísimas y muy grandes indulgencias se deben necesitar para llegar a decir las cosas que Litardo sostuvo sobre esa decisión. Dijo, por ejemplo, que el CAL tenía la facultad para devolver el texto porque existe independencia de funciones. La institución, es decir, el CAL como tal, tiene la capacidad de tomar estas decisiones, así como el Ejecutivo ha vetado algunas leyes con su legítimo derecho constitucional. Lo dijo Litardo ante un grupo de periodistas que en verdad no podía creer que el presidente de la Asamblea estuviera equiparando la decisión de un organismo administrativo de la Asamblea con el derecho constitucional que tiene el Ejecutivo para vetar proyectos de ley. Está claro que Litardo no cree en la babosada que dijo y que dijo cualquier sinsentido para dar gusto a los correístas, para quienes la negativa de ese proyecto de ley se ha convertido en algo parecido al Santo Grial. Litardo tiene excelentes motivos para contrariarse con el correísmo. Para comenzar, tiene temas con los que podría sufrir muchos sin amigos en el poder. Por ejemplo, el asunto del reparto de hospitales que se comenzó a investigar y en el que él aparecía como uno de los legisladores que había comprometido su buena voluntad con el gobierno, a cambio de la administración de los hospitales públicos en su provincia, Los Ríos. Además, en las últimas elecciones perdió la reelección a la Asamblea, por lo que su inmunidad y su poder está a punto de acabar.
Litardo además se jugó por Lenín Moreno cuando fue uno de los mimados de Correa, aunque ahora el expresidente diga que no lo conoce. Ana Belén Martín, asambleísta de Alianza País y primer vocal del CAL, también hizo notar la necesidad de indulgencias. En su explicación sobre la devolución de la ley a Carondelet, dijo que hoy en Radio Majestad que como asambleístas no podemos aprobar algo que sea inconstitucional. Marín dio así por hecho dos cosas muy sui generis. Una, que el CAL aprueba leyes, por lo cual es imposible porque ese es un organismo administrativo. Lo otro es que dio por hecho que el CAL tiene las facultades para calificar la constitucionalidad de un proyecto de ley, prerrogativa que no se contempla en la ley orgánica de la Asamblea Legislativa ni se sostiene en la lógica. Según ella, el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite a ese organismo calificar la constitucionalidad de un proyecto. Ese artículo dice claramente que el CAL deberá velar porque el proyecto cumpla con lo que se dice en la Constitución sobre la iniciativa legislativa, es decir, sobre los procedimientos legislativos, pero no sobre el contenido del proyecto. Lo dice claramente, que cumpla los requisitos de la Constitución de la República y esta ley establece sobre la iniciativa legislativa. No permite que una ley que, por más compromisos que se tenga con organismos internacionales, transgreda la Constitución, dijo esa asambleísta un día antes, repitiendo casi literalmente el discurso del correísmo sobre ese proyecto. De los 7 miembros del CAL, 4 votaron por no calificar el proyecto de ley. César Litardo, así como César Solórzano de Sociedad Patriótica, Ana Belén Marín y Carlos Cambala, ambos de Alianza País. La socialcristiana Cristina Reyes votó para que se califique y Patricio Donoso y Rina Campain de Creo se abstuvieron. La devolución del proyecto también responde a lo que algunos periodistas de la Asamblea llaman la reunificación. La confluencia de Alianza País, que estuvo del lado de Lenín Moreno, y los sectores que se habían quedado con Rafael Correa. Esto se sincroniza con un hecho anterior que raya con lo cómico: la decisión de Alianza País de someter a Lenín Moreno a un tribunal de disciplina por no haber gobernado según el plan de gobierno con el que fue elegido en el 2017. ¿4 años más tarde? Sí. 4 años más tarde, con un argumento correísta y a escasos 80 días de dejar el poder. Hay instituciones del Estado que ciertamente están actuando como si Andrés Arauz estuviera sentado en Carondelet, cosa que en realidad no ha sucedido. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.